Nuestro programa 360 continúa en esta oportunidad para analizar un tema de actualidad. ¿Por qué lo que está ocurriendo en Venezuela es importante para el mundo? ¿Por qué lo que está sucediendo en Venezuela es un reflejo de los grandes procesos que se están viviendo a escala global? Pues bien, este tema y la respuesta a este planteamiento la estaremos analizando en 360 en compañía de Juan Eduardo Romero, quien es escritor, politólogo y filósofo, y a esta hora se une al equipo de 360. Bienvenido. Gracias, Uri. Muy amable por la entrevista. ¿Por qué lo que ocurre en Venezuela le debe interesar a todo el mundo? Mira, varias cosas. Creo que había una primera razón en términos general. Venezuela se ha transformado en un epicentro de las disputas geopolíticas, en la definición de eso que se ha dado a denominar el nuevo orden mundial. Hay desde finales del siglo XX una transición, lo que llamamos en teoría política una transición intersistémica, entre un mundo que había sido de alguna manera, después de la caída del muro de Berlín, a finales de la década de los 80, unipolar, a un mundo definitivamente multipolar, multicéntrico. Esa definición que implica un juego triple entre la Unión Europea y Estados Unidos por un lado, entre Rusia y China por el otro, ha tenido como epicentro a Venezuela, y eso se cataloga también bajo un concepto que es importante entender. Hay una desoccidentalización de la geopolítica internacional. ¿Eso cómo se come?, dirá el que me lo escucha. Bueno, que desde que en el siglo XV se produce la expansión ultramarina, el mundo y sus relaciones internacionales habían girado esencialmente en torno a la influencia de los países del hemisferio norte. Ahora hay un desplazamiento hacia los países del hemisferio sur, con China y Rusia a la cabeza a través de la Ruta de la Seda, y en esa Ruta de la Seda entra Venezuela por la posición geoestratégica que tiene, entra Cuba por su resistencia histórica, entra Nicaragua por el valor que tuvo la revolución sandinista, que en 1979 introdujo por primera vez el tema de las reivindicaciones indígenas como política de Estado, entra Bolivia y Ecuador por la reivindicación del valor histórico de las sociedades multiétnicas, y todo conjugado con un profundo discurso que implica una descolonización de la tradicional y muy perjudicial forma del unilateralismo globalizante que representa a los Estados Unidos. Eso por un lado. En segundo término, si eso no fuera suficiente razón, creo que en Venezuela hay el epicentro también de una discusión desde el punto de vista de la filosofía política entre lo que es el modelo de lo que denominamos la democracia capitalista, una democracia que insiste en ignorar las contradicciones de clase, en ignorar las deficiencias y las diferencias en la aproximación a la distribución de los recursos, y lo que llamamos también las nuevas democracias participativas o democracias directas, que consultan más frecuentemente, que parten del principio de la consolidación de los espacios de distribución de la riqueza. Y en tercer lugar, si esas dos razones aún no son suficientes, y aquí sigo a un teórico ruso, asesor de Vladimir Putin, que se llama Alexander Dugin, Venezuela es el epicentro de la discusión de las políticas anticapitalistas y antiimperialistas en el mundo. Entonces esos tres elementos se conjugan indudablemente para entender la enorme preocupación, la enorme animadversión que hay en torno a la prosecución, continuación y profundización de lo que implica el proyecto bolivariano. Ahora bien, ¿los cambios que se están dando en Venezuela podrían ser reversibles? ¿Podría esta restauración conservadora que se está viviendo en América Latina finalmente arropar a Venezuela? Siempre es una posibilidad, ¿no? Fíjate, en estos días, ayer casualmente leía las memorias de Ho Chi Minh, ¿no? el héroe de la independencia vietnamita. Y Ho Chi Minh parodiaba una frase de Marx en el manifiesto del Partido Comunista: un fantasma recorre Europa. Ho Chi Minh decía: hay que hacer que ese fantasma se convierta de carne y hueso, transformando la revolución en un hecho constante en el mundo. No puede pensarse en una revolución en cualquier país en términos aislados, ¿no? Y por eso el Che lo complementaba con aquella idea de que era necesario 1000 Vietnam en todo el mundo para contradecir, para enfrentar las lógicas hegemónicas que los Estados Unidos tienen. La amenaza de la reversibilidad siempre es, ahí vemos lo que ha sucedido en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri.
Aquí vemos cómo Bolsonaro en Brasil ha avanzado contundentemente en atacar, pero también hay casos en este momento sumamente interesantes. Ahí tenemos a ANLO, Andrés Manuel López Obrador en México, revirtiendo todo un proceso de retroceso del Estado mexicano, reivindicando la memoria histórica, reivindicando los mecanismos de la diplomacia para mantener una actitud digna. Y en el caso de Venezuela se aplica también otra frase de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh decía, cuando hay dos bandos enfrentándose, siempre va a triunfar aquel que logre colocarse del lado del pueblo. No hay duda que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, heredando una tradición, una manifestación de política pública muy fuerte que implementó el presidente Chávez, mantiene una política de atención social sumamente importante, a pesar de cosas como esta, más de 132.000 millones de dólares en pérdida, como muy bien lo ha explicado Pascualina Curcio, más de 5.600 millones de dólares retenidos en forma ilegal, la afectación de activos de Venezuela en el exterior por más de 35.000 millones. A pesar de eso, este gobierno sigue manteniendo una política presupuestaria. El presupuesto del 2019 mantiene un 80% la inversión social. Eso no había ocurrido en un país en crisis. Normalmente cuando un país se afecta económicamente, como es el caso de Venezuela, lo primero que hacen en la receta neoliberal, en las recetas conservadoras, es reducir la política social. Aquí vemos una relación inversamente proporcional en ese sentido. Mientras mayor es el ahogo financiero, mayor es el apoyo que se le da al colectivo. Y por eso tiene sentido esa frase de Ho Chi Minh. Cuando hay dos bandos enfrentándose, triunfa aquel que se coloca del lado del pueblo, y no hay ninguna duda de quién está al lado del pueblo en Venezuela en estas actuales circunstancias. Obviamente existen razones éticas y morales que soportan lo que es el accionar del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro, el llevar a cumplimiento lo que han sido los principios enarbolados por el comandante Hugo Chávez, que hoy son de común aceptación inclusive por una parte que se dice opositora. Sin embargo, la pregunta es si Venezuela y la revolución podrá resistir este embate, porque estamos hablando ya de una confrontación que es literalmente el hambre contra la conciencia, el hambre impulsada por el bloqueo económico y la guerra contra la conciencia del pueblo de quiénes son sus verdaderos enemigos. Hambre versus conciencia. ¿Quién va a ganar? Mira, en una guerra siempre hay víctimas. No hay forma de evitar que algún sector de ese pueblo que es defendido con vehemencia, con firmeza, con sacrificio, de alguna manera sienta una decepción. Eso siempre ocurre. Lo vimos en Vietnam, lo vimos en la Cuba revolucionaria, lo vimos en la Nicaragua revolucionaria, lo vimos en la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Es un fenómeno constante. Pero yo creo, y aquí de nuevo voy con Ho Chi Minh, y su pensamiento estratégico, es el tema de la organización popular. Y decía Ho Chi Minh en esa su memoria que la unión del pueblo, la guerra total del pueblo, como lo denomina, es la única forma de generar una guerra total que termine derrotando a los que confabulan contra el pueblo. Yo no tengo duda de eso. Por supuesto, en el proceso de toda guerra, y estamos en guerra, no tengamos ninguna duda, solo que no es una guerra convencional, hay pérdidas. Y hemos sentido la pérdida, la hemos sentido en forma de una migración en búsqueda de procesos de mejora económica que al final no resultan. Hemos visto los impactos del plan de retorno a la patria, hemos visto cómo venezolanos que se han ido afectados psicológicamente por esa operación muy abierta a través de los medios de comunicación de generar un escepticismo, han regresado. Recuerdo una frase de Paulo Freire que yo quiero recordar a propósito de esa operación. Paulo Freire decía en Pedagogía de la Esperanza algo que se debe aplicar a Venezuela. La esperanza por sí misma no es suficiente para derrotar a la desesperanza, pero la desesperanza siempre es una necesidad ontológica para afrontar la posibilidad de un mañana. Sin esperanza no hay escenario de lucha, no hay horizonte de expectativa, no hay posibilidad de mejora. Y en Venezuela, si algo caracteriza esta revolución, es sin duda la revolución de la esperanza, la categoría yo. Soy opositor, no me gusta Nicolás Maduro, y quizás mi principal argumento es porque la situación está mal, porque no se consiguen alimentos con facilidad o están muy caros. ¿Qué le dirías tú al opositor que piensa de esta manera y que inclusive apoya la posibilidad de una intervención militar
contra nuestro país. ¿Qué le dirías tú? Mira, yo creo que aquí es clave algo que Carlos Lang denomina la estructura de mecanismos de comunicación. Hay que contrastar. Cuando uno ve la recuperación económica que nosotros tuvimos entre 1998 hasta el año 2014, es evidente. Y uno ve el contraste del 2014 al 2019. Tiene que ver con una operación destinada a generar flaqueza. Eso es lo que denominamos turbulencia social. La turbulencia social es un mecanismo estudiado por los especialistas norteamericanos que han trabajado todo el tema de la derrota y lo hacen sobre un principio muy antiguo. Ya lo dibujaba Sun Tzu en El arte de la guerra. Es más fácil derrotar al enemigo sin pelear que derrotar al enemigo en una confrontación abierta. Y de lo que se tratan de las operaciones psicológicas y de la guerra psicológica contra Venezuela es la derrota de este pueblo que es clave en esta inclinación. Es la asfixia económica, la carencia de medicina, todos los efectos que tiene son efectos inducidos. Te pongo una cifra, solo con 1.300.000 millones de dólares que están en el Banco de Inglaterra, pudiéramos estar comprando cajas CLAP para darle al pueblo 2 veces al mes durante 6 meses seguidos. Ahora imagínate tú si sumamos la cantidad de dinero que está en el Novobank o la cantidad de dinero que han sido congelados y apropiados ilícitamente en el resto del mundo. Estaríamos hablando de medicina, estamos hablando de políticas sociales, estamos hablando de políticas de inversión, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de soporte a la educación, estamos hablando de incentivos en términos de la preparación y eso hay que entenderlo, eso hay que explicarlo. Hay un recorrido histórico de recuperación de indicadores de salud, educación, transporte, empleo, inclusión social entre 1998 hasta el 2014 ininterrumpidos. Y hay una política de afectación por la asfixia económica a partir del 2014 hasta el presente. Eso hay que decirlo contundentemente y es lo que ha estado haciendo. Ahí hay que resaltar la labor que viene haciendo el compañero Jorge Rodríguez, ahí hay que resaltar las últimas intervenciones del canciller Jorge Arriaza, las mismas posiciones del presidente Nicolás Maduro. La estrategia de Venezuela, ¿cuál es? Es volver humano el rostro de la afectación. Cuando Fundalatin dice, estos son los niños que están siendo afectados y que no pueden ser trasplantados de su problema de leucemia y de cáncer, está poniéndole un rostro al bloqueo. Cuando decimos se nos están muriendo niños que debíamos operar a través de los acuerdos que hay en Italia, le estamos poniendo rostro al bloqueo. Hay que humanizar indudablemente esa acción y es lo que está haciendo. La estrategia del gobierno venezolano es una estrategia basada en la idea de la humanización del caos conflictivo que pretenden crearnos. Y bien, de esta forma escuchamos a Juan Eduardo Romero, quien es escritor, filósofo y politólogo, con quien hemos conversado a propósito de sus impresiones de lo que ocurre en Venezuela y su repercusión en la escena mundial. De esta forma vamos a una pausa en nuestro espacio 360, pero usted que nos está sintonizando, no se vaya, que al regreso continuamos con mucho más. Ya venimos.